doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en otras universidades, tales como la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional de Misiones, y aquí dice etcétera, y muchas más, les diría yo. Es profesora titular regular en la UBA de las materias Administración General y Dirección General. Es autora de varios libros y artículos, como les comenté. Dirige actualmente proyectos de investigación relacionados con la decisión y con la gestión en el cambio climático. Es directora del Departamento Pedagógico de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano. Profesionalmente se dedica a la consultoría de dirección en áreas de administración y sistemas. Y además es un excelente docente, no lo digo porque me lo han contado, sino porque lo he podido vivir. Ha compartido con nosotros la escuela de verano, acá en la facultad, en el programa de doctorado, y hemos compartido con ella no solamente sus conocimientos, sino su generosidad, su calidez y esta cosa de que tiene la gente, poca gente tiene, esta posibilidad de comunicarse de una manera sencilla, de una manera amable, de una manera que abre y motiva al conocimiento. Patricia, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, no tengo más que agradecer, Liliana, tus palabras me emocionan, así que voy a empezar la disertación emocionada. Gracias a las autoridades de ADENAC por este espacio, gracias también a las autoridades de la Universidad de La Plata, como dice bien Liliana, estuve acá en la escuela de verano compartiendo y la verdad me sentí muy bien, muy mimada, así que siempre tengo un buen recuerdo de ustedes. Así que bueno, estamos acá para hablar de esto de decisión. Acá el título habla de sentir, de pensar, y esto les cuento en pocos minutos cuál es el objetivo de esta disertación. Es demistificar un poco el tema de la decisión. Teoría de la decisión, cuando lo comentamos en cualquier ámbito, da un poco, ¿no?, de susto. Y hace muchos años, diríamos, no diríamos nada, no digamos cuántos años, para que teoría de la decisión se enfocaba más a los modelos cerrados, que hoy vamos a hablar un poco de eso, a todos los instrumentos que tenemos en uso y que de repente son un poco complicados. En realidad en el mundo se está estudiando y se empezó a estudiar esto hace muchos años, en la Argentina no tanto, y yo lo resumo en lo que es el acercamiento a la psicología. Y bienvenido esto del acercamiento a la psicología. Nosotros como administradores, ¿con quién trabajamos? Cuando hablamos de decisión, ¿quién es el que toma una decisión? ¿Un robot o un ser humano? Entonces, si el ser humano por muchos años lo pensaba y se lo definía así como alguien que, si no hacía lo que decía la teoría, era un irracional. Una palabra que también algunos minutos le vamos a dedicar porque tiene que ver con el objetivo de esta disertación. Entonces, este acercamiento a la psicología no es como también algunos autores o algunos alumnos piensan se convierte en algo más light. No es algo más light, sino que es lo más importante, es poner el foco en definitiva la decisión en la práctica. No hay teorías buenas o malas, son teorías que se aplican a la práctica. Voy a parafrasear seguramente en más de una oportunidad y lo presento, el que fue mi tutor en la facultad allá lejos y hace tiempo, que era el doctor Pedro Pavesi, que trajo teoría de la decisión a la Universidad de Buenos Aires en la carrera de administración. En ese momento era también para todas las carreras, y sus conceptos todavía, por supuesto, siguen siendo válidos. Yo tuve la suerte de estar con él, que era un grande, como recién comentábamos, no solamente desde el punto de vista de la tutoría o de sus conocimientos, sino también como persona. Bueno, a ver, es muy complicado para mí quedarme sentada, así que vamos a compartir entonces estas 2 o 3 primeras diapositivas diciendo que esto que
es la administración. No tenemos mucho tiempo hoy para disertar sobre esto, pero creo que siempre debemos presentar esto de qué es la administración. Es una ciencia, es una tecnología. Por ahí hay muchos ensayos diciendo en realidad es el ser humano, esto no es una ciencia dura. Entonces, esto da para pensar, reflexionar cuando estamos en administración, cuando estamos en teoría de la decisión, si los principales conceptos o preceptos de las ciencias duras son válidos en este caso. Y a mí no me importa tanto si es una ciencia o una tecnología, personalmente. Abrimos un libro y dice que es una ciencia, y abrimos otro y dice que es una tecnología. Lo que sí me interesa es que quede bien claro que esto no es una ciencia dura. ¿Cuál es el objetivo de las ciencias? Describir el mundo que nos rodea, ¿no? ¿Y para qué? Además de describirlo, para predecirlo. Entonces, en administración, en decisión, ¿podemos predecir la conducta? Es como hago en la ciencia dura, ese ejemplo no tan trillado que si esto lo suelto se cae. Entonces acá lo que hice fue, tanto como Julio Verne, Sócrates, fíjense ustedes que están haciendo hincapié en los errores, que son los pasos hacia la verdad. Y ahí es donde nosotros nos paramos un poco, ¿no? Einstein habla de las invenciones libres, del espíritu humano, y lo que queremos decir, en definitiva, es que en el ser humano hay siempre razón y hay además emoción. Esto que dijeron estos consultores, que la razón conduce a conclusiones y la emoción conduce a la acción, es importante de pensar también para distinguir claramente, por las dudas, que cuando estamos hablando de decisión siempre estamos pensando en la acción. No existe decidir por decidir. Cuando estamos hablando de decisión, nosotros estamos pensando que esa decisión, esa alternativa que se va a elegir como óptima, se va a terminar implementando. No lo decimos porque huelga, digamos, dentro del razonamiento, no porque no exista, ¿sí? Entonces, la emoción, esto del sentir, esto del pensamiento. ¿El pensamiento qué es en un ser humano? El pensamiento es racional. Esto que ahora vamos a desarrollar, ¿hay una racionalidad que podemos llamar objetiva? Cuando escuchamos a alguien que dice en un discurso desde un punto de vista racional, ¿qué imágenes nos trae eso? ¿Hay algo entonces que me puedo ir a medir como una balanza, a ver cuánto soy de racional o no? Eso es, en unos minutitos volvemos sobre el tema. Temas centrales de decisión, incertidumbre, hay herramientas en decisión que me permiten planificar, esto de la racionalidad, de la estrategia, son todos conceptos muy trillados en la administración que por supuesto forman parte del tema de decisión. Entonces, la incertidumbre. Cualquier persona que hable de teoría de la decisión no puede no hablar en los primeros momentos de lo que es la incertidumbre, porque esa es la causante de que nosotros estemos acá hablando de teoría de la decisión. Si viviéramos en un mundo de certeza, donde todo estuviera planificado, no tendríamos este problema del decidirse. De la misma manera, si estamos en el libro, ¿no?, de Borges, La Lotería de Babilonia, donde todo es posible a cada instante y ni siquiera se conocen las variables, tampoco tendría sentido, ¿no?, hablar de decisión. Y para eso el mejor ejemplo es el de ahora. Ustedes pueden tener incertidumbre que yo siga caminando, que me siente, pero no tienen incertidumbre que me convierta en una cucaracha al estilo Kafka, ¿no?, o que camine por las paredes. Si fuera así, tampoco podríamos manejarnos. Entonces siempre estamos en una incertidumbre relativa, y esa es la causante de muchos males en decisión. Entonces, esa incertidumbre relativa es nuestra característica más importante como seres humanos, ¿no? Ya no recuerdo qué autor dijo, si un extraterrestre viniera a la Tierra y volviera a su planeta y tuviera que decir cuál es la característica más importante nuestra, es la lucha contra la incertidumbre, desde las cosas más triviales hasta las más importantes, ¿no? También ahora se está hablando, por todo lo que se vivió en el mundo, de lo poco probable o lo improbable. En las empresas, sobre todo, ustedes saben, con los objetivos que tienen que cumplir, estamos dentro de otro ámbito, hay que hacer el ejercicio mental de qué pasa si sucediera lo poco probable, ¿no? En la Argentina
no vamos a dar ejemplos, pero los que ya tenemos algunos años tenemos muchos ejemplos de eso. Esto no va a pasar y después termina pasando, ¿no? Entonces, esto lo vamos a retomar cuando hablemos ahora de esas trampas y sesgos que tenemos los seres humanos a la hora de decidir. Y ahí nos vamos a detener un poco, porque a ver si queda claro esto. Durante muchos años yo fui víctima como alumna y víctimas no digo cuántos años de alumnos, donde no se hablaba de esto. Íbamos directamente a, bueno, hay un mundo ahí, hay una oportunidad de decisión y tengo que aplicar las herramientas de teoría de la decisión. Tengo que empezar a demistificar cuál es la incertidumbre, cuáles son las alternativas, cuáles son los objetivos. Nos metíamos de lleno en el modelo. Y ahora con esto que decimos el acercamiento a la verdadera práctica del decidir es, ¿qué mundo es el que estoy mirando? ¿Es un mundo objetivo? Y volvemos, ¿no?, al tema de la ciencia y la ciencia dura. ¿Es un mundo objetivo o es un mundo subjetivo? ¿Me siguen, no? ¿Y cada individuo ve un mundo subjetivo, que sería el otro extremo? No, ahí no nos ubicamos, ¿no? Porque si cada uno ve una cosa totalmente diferente, estaríamos en lo que decíamos antes y tampoco podríamos encontrar ningún parámetro, ninguna herramienta que nos sea de utilidad. Entonces, partamos de la base de que hay un mundo percibido del decisor, ¿sí? Y que va a estar unos ciertos grados alejado de la realidad. Y qué lástima que no hay un termómetro, ¿no?, para ir a ver cuánto estoy de alejado y que alguien me dijera, sería fantástico esto. Entonces, Pavesi, allá lejos y hace tiempo, en un artículo que escribió para ciertos empresarios, hay 2 o 3 renglones que dicen, que marcan digamos, esta visión de teoría de la decisión, es que varias realidades subjetivas conforman este patrón objetivo que yo estoy mirando en la decisión. Es decir, cuando enfrentamos una situación de decisión, el mejor ejemplo es en una empresa, cuando están los gerentes de área, ¿no?, reunidos con el gerente general, cada uno ve de esa decisión determinadas aristas, pero hay un tronco común que todo el mundo ve, ¿no? Que se supone que en culturas que estamos en la misma cultura, esto sucede así, digamos que no hay mucha diferencia. Ahora bien, esta primera percepción de este mundo es lo que va a marcar todo lo que sigue. Y acá es donde me quiero parar. Las herramientas, los modelos siguen siendo válidos, pero antes que nada hay que hacer este tipo de reflexión, que esto es en los últimos años donde se empezó a demostrar, en Estados Unidos ya unos cuantos años antes, que lo que pretendían demostrar las teorías llamadas normativas en términos de axiomas, estaban constantemente violados en la realidad por los seres humanos. Y fíjense la palabra que se usó al principio, ¿no?, violados, porque no se tenía bien claro si eso estaba bien o no. Ahora no se dice violados, en realidad lo que se dice es que hay un mundo percibido y que tenemos que hacer el esfuerzo de ver si esa realidad que estamos viendo, cuán alejada está o no de la realidad. Alguno de ustedes puede estar pensando que estoy devariando, ¿no?, porque yo mismo me equivoco y yo misma me quiero corregir. Pero la verdad no hay otra historia, no hay otro resultado, no hay otro instrumento, lamentablemente, que yo les diga que se puede llegar a hacer o a implementar. Yo tengo que ir con el razonamiento honesto de decir, a ver, soy acá, ¿qué veo? Estoy nublado un poco por la emoción y entonces esta alternativa no la veo, en el sentido opuesto, alguien que diga, tengo como alternativa válida matar a mi competidor, ¿no? Entonces, vamos por la racionalidad. Volvemos a lo que dijimos hace unos minutos. Cuando alguien dice entonces en un discurso, o yo misma en este momento pudiera decirles a ustedes de un punto de vista racional, ¿y esta qué imágenes trae? ¿La racionalidad mía es igual a la de ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? No hay una medida de racionalidad para ir a medirse. Entonces, esta palabra trae imágenes
realmente distorsionadas, y yo creo que cuando alguien las dice en un discurso es porque quiere, ¿no?, decir que su propio razonamiento es el único válido. El que no está de acuerdo con eso es un irracional, y en realidad no, tiene otros objetivos, otros propósitos, otra racionalidad. Entonces, también parafraseando a Pavesi decía, en términos de decisión, la única irracionalidad es hablar de racionalidad. Entonces decía, no hablemos de racionalidad, ¿sí? Hablemos de propósitos, de fines. Y ustedes recordarán tantos ejemplos que hay que yo puedo decir, no, para mí es un irracional. Y en realidad él fue racional consigo mismo, ¿no? Mi hijo hace poco, uno de mis hijos que era fanático, ¿no?, de Bob Marley, me dice, no sé qué religión tenía, y tenía que cortarse un dedo y hubiera seguido viviendo, y como esa religión no le permitía amputarse ninguna parte de su cuerpo, prefirió morir. Entonces también es el ejemplo, fue un irracional, él fue racional con su propia religión, ¿no? Antepuso su religión o lo que él creía a su propia vida. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que es un irracional? Es algo que yo no haría porque tengo otros objetivos, profeso otra religión diferente, ¿se entiende? Entonces, la verdad que lo más sano nos parece es no hablar de la racionalidad. Cada uno tiene sus fines, sus propósitos y su propia racionalidad. Y los autores que hace siglos que discuten esto, y yo no voy a pretender en unos minutos agotarlo, como para ir a otro tema, concluyen en que toda deliberación, digamos, toda decisión que sea deliberada es, digamos, o cumple con los propósitos de estar dentro del paraguas de decisión. Es decir, que tiene que haber sido deliberada. ¿Qué quiere decir? Reflexionada, pensada, pongámosle cualquier sinónimo. ¿Para qué? Para sacarnos de encima los actos impulsivos que se supone no forman parte de todo un proceso de decisión. ¿Se entiende esto? Entonces, cada uno tendrá sus propósitos, sus fines. También vale comentar, porque hay una corriente que no sé digamos, si esto va a seguir por lo menos en el mundo que nosotros conocemos, de la administración, que está imponiendo fines éticos, ¿no? Que también vale la pena mencionar. Hay tesis doctorales donde hablan que la teoría de la decisión debería exigir fines éticos y deberíamos, dentro de esto, no importa cómo lo llamemos, ciencia o tecnología, deberíamos incluir el tema de la ética. Y acá no lo comparto, por supuesto sigo lo que pensaba también el doctor Pavesi, que la ética para nosotros está fuera de esto, es trascendental. Y los fines y los propósitos y los valores los pone el ser humano. Y hay grupos que tienen fines éticos y hay grupos que tienen fines no éticos. Por ahí hay una definición que un grupo no es un grupo si no tiene un fin ético. Y a mí me parece que esto es un juego de palabras. Hay grupos que tienen fines éticos y hay grupos que tienen fines que no son éticos. Pavesi había escrito en la Gaceta, ¿no?, de la universidad, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, justamente para dar el debate a este tema, lo había titulado, el artículo que escribió, el ataque racional a las Torres Gemelas. Y esto hizo que se debatiera bastante en la universidad, y justamente en términos de lo que estamos explicando de racionalidad, ellos fueron racionales con el objetivo que se habían impuesto. Y cuidado, no estamos diciendo que esto esté bien, ni que sea ético, pero fue racional sus objetivos, ¿no? Entonces, esto también para que quede claro que pensamos que el ser humano siempre tiene el grado de libertad de poner sus propios fines, sean éticos y no éticos. Por supuesto que en una organización, en una sociedad, yo tengo que este tema seguirlo trabajando, y es un tema transversal el tema de la ética, pero no pasa en términos de lo instrumental de la teoría de la decisión. Y acá, para que se diviertan un poco y no sea tan aburrido, esto que alguna vez ustedes conocieron y seguramente lo vieron cuando por lo menos empezábamos, que nos mandábamos, ¿no?, estos juegos, por lo menos a mí me llegaban, cuando empezamos a usar allá lejos y hace tiempo esto de los emails y de la computadora, esto que se llamaban ilusiones cognitivas, ¿no? Que a una primera vista una nos parece más larga que la otra. Las líneas grises horizontales no parecen paralelas. Las ven todos, ¿no? Me pongo acá por las dudas.
el centro de las flores. ¿Qué ves en el dibujo? ¿Un pato o un conejo? Según donde se ubique la vista, ¿no? ¿Lo ven todos? Los puntos grises, quizás acá como está grande no se ve, pero hay puntos grises, ¿no? Las dos caras de una mujer, ¿la ven todos? Una muy mayor y otra así de costado con el sombrerito, ¿sí? ¿Qué ves en el dibujo? ¿El esquimal o el indio? ¿El esquimal? ¿El indio no? Bueno, ilusiones, puse trampas, emociones. Se me ocurrió pensar que era la mejor manera de introducir esto de, según donde ubiquemos la vista, vemos una cosa o la otra. Y Descartes fue el precursor de esto, porque no sé si se acuerdan que Descartes tenía la preocupación de decir, ¿cómo podremos comparar lo que los seres humanos tienen con los sentidos, ¿no? Lo que ve cada uno, el olfato de cada uno, ¿no? El gusto. Esto que él empezó a dudar de que los sentidos que tenemos ofician diferentes en cada uno de los seres humanos, ¿no? Entonces, les decía, me pareció que era la mejor manera de introducir que esto que nos pasa en la vista pasa en nuestro pensamiento, pasa en nuestro cerebro, pasa en nuestra mente. Algo que cuando alguien quizás lo escucha por primera vez, tiene, ¿no? El impulso de pensar que no es así, que uno razona, que analiza y que no tiene ninguna trampa. Esto se empezó a estudiar en Estados Unidos en los años 70, ¿no? Y sobre todo los psicólogos. Siempre nombramos a Kahneman, que recibió el Premio Nobel de Economía siendo psicólogo, y justamente haciendo estas investigaciones de estos axiomas, de las teorías normativas, de teoría de la decisión, él demostraba que no era así en la realidad. Y después se siguió trabajando por varios psicólogos. Ustedes no tienen más que tratar de googlear, como se dice hoy, y van a ver unos cuantos autores importantes que hablan de esto, que se tradujo como sesgos. Un alumno hace poco me preguntó, ¿sesgos es algo perjudicial? Y entonces digo, ahora voy a dejar la palabra sesgos y voy a empezar con las trampas, que me parecen que está todavía más claro que sí es perjudicial. Y acá vale la aclaración, que no estoy hablando de las premisas, de los objetivos, de la personalidad de cada uno de los decisores, que eso no es ni bueno ni malo, es otra cosa. Esto que vamos a ver ahora son las trampas que nos hace nuestro propio cerebro. Vamos a dar un ejemplo antes de seguir, para que entiendan bien claramente. Esto de la incertidumbre está bien comprobado, que el ser humano no quiere enfrentar la incertidumbre, no nos sentimos cómodos. Decisiones futuro, y esto es una de las primeras cosas que digo en los cursos. Siempre acá no tengo, dibujaría un muñequito mirando como lo dibujo el futuro. No existe decisión en el pasado. Entonces ahí me tengo que jugar, tengo que enfrentar. No estoy adivinando, estoy tratando de ver qué es lo que va a pasar, a dónde va a ir ese universo, ¿no? En función a los objetivos. Entonces, ese animal que querría matar, y con cuánto gusto lo mataríamos, ¿no? Cuando alguien me dice el 80% usted tiene de salud o de vida en esta operación, ¿cuánto pagaríamos, no? Por el 100, porque además nosotros somos del 100, ¿no? Vamos a ir a engrosar el 80 o el 20, podemos ir a engrosar el 20 también. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reducimos a certeza, lo que dijimos hace un rato cuando estábamos hablando de otro tema. Esto no va a pasar. Entonces, lo reduzco a certeza cuando en realidad sigue siendo incertidumbre porque no la puedo manejar. O lo que ahora también vamos a hablar con otros ejemplos, me anclo en cualquier hecho, futuro o pasado, como para sentirme bien cómodo.
y de repente tampoco exponerme, ¿no? Este sería otra historia, ¿no? También que tengo el miedo a exponerme si estoy en una organización diciendo, bueno, con la investigación del futuro tal cosa, es más fácil agarrarme, ¿no? Con este sesgo que se llama del anclaje. Entonces, queda claro que de lo que voy a hablar, esto de las trampas que tenemos como individuos y por qué es lo más importante. A ver si queda claro esto, todavía no lo dije. El modelo de decisión, como el modelo, digamos, de análisis que yo haga para tomar una decisión, supónganse que no lo hago con los instrumentos o las herramientas de teoría de la decisión, siempre ahí estoy poniendo un traje a la realidad, ¿no? Estoy diciendo, estos son mis objetivos, estas son mis alternativas, yo voy a hacer esto. Entonces, una vez que le puse ese traje a la realidad, difícilmente yo salga de eso. Por eso es más importante pensar en estas trampas para ver si de alguna manera podemos minimizarlas. El concepto básico para poder hacer esto, y esto es algo que hacen los psicólogos, no lo escribieron nunca, por lo menos nunca lo había escrito, yo lo tuve que escribir en mi tesis doctoral porque si no, se me ocurrió, la tesis doctoral fue estudiar la decisión de la ocupación de las Malvinas con este modelo de teoría de la decisión, y fue ahí donde me encontré con esto de las trampas mentales, y por eso me entusiasmó tanto el tema, porque tenía que ver con lo que veníamos enseñando de tantos años, de qué sirve si en realidad yo estoy viendo otra realidad totalmente diferente a los hechos reales. Entonces, el supuesto más que importante es que esto es un problema cultural del ser humano y no genético. Eso es algo que uno tiene que responderse. Porque si yo me hubiera respondido o nos respondiéramos ahora, o ustedes piensan que eso es genético, ahí sonamos, ¿no? Ahí tenemos que tirar la toalla y decir entonces, bueno, seguiremos así en la perfección. Yo creo que no. Yo creo que si cada vez que enfrentamos una situación de decisión pensamos en que somos seres que nos equivocamos todo el tiempo, que nuestra mente, como otro músculo cualquiera, trata de engañarme en determinadas situaciones por mi historia, mi emoción, mi personalidad, por tantas cosas, yo creo que ya la mitad de la batalla la tengo ganada, porque entonces voy a abrir mi mente y voy a escuchar a otras opiniones. Profesionalmente, a mí hasta no hace mucho, y eso que trabajé toda mi vida, no me había tocado trabajar en lo que son muy importantes para la Argentina, llamémosle las pymes, ¿no? O las empresas medianas. A ver, ¿qué llamo pyme, no? Siempre digo que Drucker en esto fue sensacional, ustedes lo saben, esta definición, si no, se las cuento, porque la verdad que es para llevársela, cuando define pequeña, mediana o gran empresa, que dice todo el mundo, ¿no? Busca variables, a ver, facturación, ventas, sucursales, empleados, nada de eso, dice, tiene que ver con la pequeña, mediana o gran empresa. Si no, vaya y pregúntele al CEO, al presidente, ¿quién toma las decisiones en esta empresa? Entonces, si responde sin duda, es una pequeña empresa. Si tiene alguna duda, es mediana. Y si tiene que fijarse, porque hay algo que no se acuerda, es una gran empresa. Entonces, vuelvo a lo que les decía. Tuve la suerte que cuando me recibí, yo me fui a trabajar a una empresa multinacional donde todo lo que había estudiado en la facultad, créanme, esto se daba en la práctica, fue mi gran maestra, una empresa de consumo masivo, pues hicimos consultorías y siempre seguimos con empresas que eran, la verdad, medianas o grandes. Nunca me había tocado empresas pymes. Estos últimos años que estoy con las pymes, donde el que toma la decisión es una sola persona, estas trampas, está bien, estoy quizás obsesionada con las trampas de decisión y subjetivizada, por supuesto, pero todos los días pasa esto. Es decir, el ser humano y único que toma la decisión, el efecto de comprobación, que es lo que vamos a ver ahora en una diapositiva, se los anticipo, para mí es el más perjudicial y es el que hacemos todo el tiempo. Los psicólogos le pusieron este nombre, efecto de comprobación, pero en el lenguaje que va transmitiéndose por generaciones, no es más que matar al mensajero de la mala noticia. No es más que no quiero escuchar y no escucho lo que no quiero escuchar. Entonces, en palabras más académicas, los psicólogos dicen, no le doy el mismo peso a la información que está a favor de mis creencias previas de aquella que está en contra. Entonces, yo no sé ustedes, yo tengo muchos ejemplos donde cuando escucho algo que no quiero escuchar, lo primero que hace mi mente es decir, esto
No, acá que hay un error, ¿no? Mato de alguna forma al que me lo dice o al mensajero de la mala palabra. Esto es lo que me aleja de la realidad. Esto es lo que sí, repito, vamos a cada decisión, no tenemos la suerte, como en estos casos el único que decide, de compartir con otras visiones, porque eso es lo que dicen todos los psicólogos, el primer consejo, recomendación para sacarse de encima, o por lo menos minimizar estas trampas, es compartir con otras visiones, ¿no? Es tener la mente abierta para esto. El único que decide, ahí ya de movida no tiene con quién compartirla. Entonces, que enfrente esas decisiones, por lo menos haciendo una revista de todo esto y diciendo, a ver, y yo digo que la mayoría se resume, cuento un poco el final, se resumen dos cosas. Una, compartir esa visión para ver otra realidad. Va a haber un tronco común y algo que quizás se diferencie, y abrir la mente, ¿sí? Abrir la mente. Aquello que estoy eliminando, hacerse la pregunta, ¿por qué lo estoy eliminando? Porque en realidad pienso que es así o porque me molesta por otra cosa. Y esto es una autorreflexión que tiene que hacer el ser humano, para mí, vital para todo esto. Yo les decía recién, ustedes pueden pensar que esto es el teorema del infinito, ¿no? Porque yo me equivoco, yo voy, vuelvo y vuelvo a mí diciendo que me tengo que corregir, pero bueno, ojalá que se invente alguna cosa que me pueda ayudar, pero hasta ahora, fuera de esto, no hay otra cosa. Bueno, acá está un poco el resumen de lo que ya dije, e insisto en que se entienda que si no hago ninguna reflexión de este tipo, yo ya estuve dibujando una realidad que está muy lejana de la realidad. Entonces no va a haber instrumento o herramienta que me ayude, ¿se entiende? Teoría de la decisión, no lo dije, pero también es una de las premisas que se dicen en los primeros minutos. Por esa maldita incertidumbre que dijimos en los primeros minutos, nunca podemos asegurar tomar la alternativa que llegue al éxito, ¿no? Porque estoy metida en esa incertidumbre. ¿Cuándo puedo asegurar? En los métodos cuantitativos, en los que llamamos hoy certeza, mundos dóciles, decía Pavesi, que ahí también hay que tener cuidado, porque como tenemos un modelo y hacemos un modelo y cierra todo perfecto, a veces tenemos también la intención de esto llevarlo a los mundos esquivos o ya políticos de la estrategia, donde en realidad no son modelos aplicables fuera de la certeza. Entonces, si yo sé exactamente lo que va a ocurrir, puedo asegurar con cualquier modelo que ya ni siquiera forma parte de teoría de la decisión, ¿no? Ya en las carreras de grado o en las maestrías son métodos cuantitativos, porque ya hay tanto para hablar y reflexionar con la incertidumbre que ya hace muchos años formaba parte de teoría de la decisión, ahora ya no. Entonces, metidos en una incertidumbre, nunca puedo asegurar llegar al éxito. Pero en este caso, a ver si queda claro, si ni siquiera hago la reflexión de que somos seres que nos equivocamos todo el tiempo y como hace muchos años pensábamos que el razonamiento era lo único válido de lo que yo pienso y no se habla más, ya desde el vamos estoy muy alejada de la realidad, voy a encontrar una solución a algo que inventé que no es la realidad, ¿se entiende? Porque estoy alejado demasiados grados de esa realidad que en definitiva quiero solucionar. Entonces, este dibujito que hacíamos hace muchos años, esto de sesgos culturales no existía. Decíamos, hay un proceso genético, hay un proceso cultural y hay un decisor que mira el futuro. Y después, como final de la película, es siempre un decisor apuntando a una alternativa o una estrategia. Estrategia tiene que ver con un plan de acción que en definitiva sigue siendo producto de un proceso de decisión. Hoy hay que hablar de los sesgos culturales y ahí están ubicados en primer lugar por todo lo que les dije, ¿sí? Bueno, el de comprobación ya lo vimos. Eso que dice acá, distorsionar las pruebas, es porque cuando este sesgo de la comprobación está muy exacerbado, puede llegar al punto de distorsionar las pruebas, ¿no? Y esto ya sería, bueno, producto de que vaya al psicólogo, pero en realidad a veces pasa, ¿no? Estoy
tan enfrascado en que eso está en contra de lo que yo pienso, que además de eliminarlo de mi situación de decisión, las pruebas que me traen las puedo llegar a distorsionar, pues es tan fácil, ¿no? Distorsionar y llevar al auditorio o al gerente general que lo quiero comprometer en otra historia, llevarlo con otro análisis, ¿no? Y quizás ni siquiera se da cuenta. La analogía del pasado en el tema, bueno, de las Malvinas estaba más que presente. En las empresas yo a veces lo veo y ustedes sacarán sus propios ejemplos. Cuando decimos que decisión es un ser humano mirando al futuro, decimos no existe decisión en el pasado. El pasado es historia. Y entonces cuando también en ciertos ámbitos se dice esto, ¿cómo? ¿Cómo usted me dice que la historia no importa? A ver, si tenemos que pensar cuánto va a llover y hacer, no sé, el ejemplo que siempre uso paradigmático, somos ingenieros y tenemos que buscar la cota, ¿no?, de un dique para los próximos 100 años de lluvia. ¿Vamos a mirar los últimos 100 años de lluvia? Yo no digo que no se mire, pero no lo puedo llevar a los próximos 100 años de lluvia, así como venimos, ¿no? Y si lo hago, estoy poniendo el juicio de valor más que importante, que yo como especialista en la materia, digo que los próximos 100 años va a llover como llovieron los últimos 100 años. Yo no soy meteorólogo, ni ingeniero, ni nada, pero creo que eso está muy lejos de la realidad, ¿no? Justo veníamos hablando con el señor que me traía del desastre, ¿no?, de La Plata. Nunca había hablado con nadie que había tenido el agua 1,5 metros dentro de su casa. Me dicen 50 años que vivo acá, o 60, nunca me había pasado una cosa igual, ¿no? Y me explicaba y me daba detalles, y la verdad, como siempre, cuando estamos lejos de eso y no hablamos con nadie, nos parece, ¿no?, tan lejano todo. Realmente fue una catástrofe, ¿no? Lo que perdieron y de repente, además, y no pensado ni esperado. Con esto del proyecto que estoy dirigiendo de gestión climática, justamente le decía que vino un especialista el año pasado a hablar a la universidad y decía que este tipo de fenómenos va a seguir ocurriendo, ¿no? Así que bueno, de alguna manera uno debería preverlo. Conclusión, entonces, la analogía del pasado. ¿Por qué la mente me lleva al pasado? Y por esto de este monstruo de la incertidumbre que no me gusta manejar, no me siento cómodo con la incertidumbre. Entonces, en la empresa también, si estamos hablando que estamos lanzando un nuevo producto para, por supuesto, para que lo compren en el futuro, no en el pasado, y aparecen en las reuniones gerenciales lo que hizo el competidor el año pasado con algo parecido, lo que hicimos nosotros hace 5 años con ese mismo producto. Y a ver de qué me sirve, eso sí, como base, pero cuidado, porque hay un sesgo que acá no está. Esto, por supuesto, no es una lista, no les diría infinita, pero cada día aparecen más, el sesgo del anclaje, ¿no? También está comprobado que nos anclamos, entonces, si tomamos esas lluvias, va a ser difícil salir de ahí. Esto Kahneman había hecho un experimento, tomaba un grupo de alumnos y decía, ¿cuánto es la población de Turquía? Y no le daba ninguna referencia, y entonces la dispersión era mucho más importante que cuando decía en otro grupo, será más o menos que, no sé, 5 millones, y nadie estaba diciendo que eran 5, ni 6, ni 7, pero la mente es como que se había anclado en ese dato que él había dado, por eso este sesgo lo llama nuestra trampa el anclaje, ¿no? Nuestra mente no quiere manejar la incertidumbre, entonces cualquier cosa que aparezca, de ahí nos agarramos, por eso digo, no, la analogía del pasado es problemática. Cuando la mente nos lleve al pasado, hagamos el esfuerzo de pensar en el futuro. El libro que fue el disparador para que yo eligiera eso de las Malvinas, que por supuesto hasta ahí fueron sus últimos meses de vida, ¿no? Pavesi por supuesto tuvo mucho que ver, porque lo único que hacía era darme libros y libros de teoría de la decisión para que yo eligiera el tema. Yo sabía que tenía que hacer teoría de la decisión, pero nada me gustaba. Y para cuando ustedes estén en la tesis hay algo también importante, él decía, uno lo tiene que sentir en las entrañas el tema, tiene que estar muy entusiasmado, porque si no es difícil después hacer una tesis. Hay un libro que se llama Los usos en la historia, en la toma de decisiones, de Neustadt y May, no es el periodista Neustadt, no, es un señor de Estados Unidos,
Y ahí muestran todas las situaciones de fracaso en determinado periodo en Estados Unidos por hacer esto de la analogía del pasado. Y en ese libro termina diciendo, cuando su mente lo lleve al pasado, tome un lápiz y un papel y ponga 2 columnas, que es similitudes y diferencias. Y va a ver que son más las diferencias que las similitudes, como para que usted, ¿no?, haga el ejercicio de que no dejar la mente en el pasado. El efecto de la situación creada, que va junto con el efecto de los costos hundidos o irrecuperables, ¿qué decir de esto? Nunca jamás ningún costo hundido, ya pasado, erogado, puede ser o formar parte de un proceso de decisión que es de futuro. Y eso en las empresas también se ve a diario, porque lamentablemente cuando alguien tiene que tomar una decisión y una empresa más o menos organizada, le piden los datos al centro de costos, y me permito decir, ya que soy contadora, que todo bicho que vuela y todo costo que vuela, el contador me lo va a colocar en la planilla, y esa planilla no tiene nada que ver de repente con cuáles son los ingresos o los costos para cada alternativa. Lo pasado está pisado, muerto, no puedo hacer nada. Tengo que ver, como dicen los norteamericanos, bien gráficamente, adentro y afuera del bolsillo. ¿Qué me va a entrar y qué va a salir del bolsillo de aquí en el futuro? Y cuántas decisiones se dejan de hacer a veces en las empresas justamente por no trabajar con esto del costo futuro, ¿no? El costo hundido. Einstein, no con estas palabras, pero esto también es bueno para recordar, decía que seguir transitando el mismo camino y esperar resultados diferentes es el principio de la locura, ¿no? Y yo tengo, por lo menos personalmente, no sé ustedes, unas cuantas situaciones en las cuales queremos y seguimos haciendo lo mismo y no estamos cumpliendo con el objetivo y sin embargo esperamos resultados diferentes. ¿Por qué? Y porque el efecto de la situación creada, la resistencia al cambio, no estoy diciendo nada nuevo, es algo que pesa mucho en el ser humano, ¿sí? Siempre estamos dándole peso a lo que hicimos hace un rato, ¿no? El otro día un alumno también con las materias justo me decía, y nunca hice 3, y entonces, a ver qué le parece, porque en una tengo bien esto, en la otra el práctico, el teórico, y yo, bueno, mirando un poco el futuro, vas a tener tiempo, y no, bueno, si siempre hiciste 2, ¿no sería mejor dejar una y seguir 2, ¿no? Entonces, naturalmente me dice, sí, el tiempo perdido que yo fui a las 3, el tiempo perdido que fue a las 3 es costo hundido. Por seguir con las 3, después no le va a ir bien en ninguna de las 3. Entonces, fíjense cómo naturalmente estamos siempre pensando lo que hicimos, como si lleváramos una contabilidad de esto, ¿no? Bueno, en el tema fundamentalmente, no solamente de las Malvinas, ¿no? Yo diría en los grupos también, y en esto de las pymes se ve mucho, por supuesto, la exacerbación, como dice ahí, del poder y la pérdida de la capacidad de autocrítica es cuando yo armo un grupo que está solamente afín a mis ideas, ¿no? Entonces, el consejo de los psicólogos, por supuesto, es arme los grupos de alguien que pueda enfrentarse, de alguien que sea contestatario, de alguien que pueda decirle a usted o mostrarle de pronto otra realidad. Porque si lo único, ¿no?, que me reúno es de gente que está pensando lo mismo que yo, o, como bien decimos, si su salario depende de nosotros, no le vamos a preguntar si algo está bien hecho o mal, nunca le vamos a preguntar, ¿no?, porque no van a tener la posibilidad de criticarnos o decirnos que eso no está bien. Esto hace además que cada vez me aleje más de la realidad. El sesgo de exceso de confianza es que a veces cuando tenemos golpes de suerte en términos de las decisiones, estos individuos que deciden solos en las pymes y que tienen el efecto de comprobación, tienen a su vez esto del exceso de confianza, ¿no? Atribuyen a su propia capacidad ese éxito en vez quizás de ver que las condiciones se dieron para que en ese caso tuviera éxito. Y la emoción, estamos hablando no de la emoción inherente al ser humano, sino los grados de estrés importantes. Por supuesto, y tampoco digo nada nuevo, si estoy en un grado de emoción bastante importante, ahí por supuesto no tengo que decidir. Ahora, pretender eliminar la emoción en el ser humano es pretender eliminar al ser humano.
hoy que alguien diga decisión sin emoción, decisión racional, está un poco quedado en el tiempo. Hoy las decisiones son con los objetivos, como fue siempre en realidad, ahora digamos está blanqueado al objetivo de cada uno y además con la emoción inherente a ese ser humano, ¿sí? Bueno, esto, emoción, como para saber de dónde viene esa palabra, ¿no? Esto es 2 o 3 datos de canciones donde se habla de la mentira, de la verdad, esta pregunta filosófica de cuál será la verdad y cuál será la mentira, y me quedo o concluyo diciendo entonces que ese mundo percibido es el que tengo que hacer un esfuerzo antes que nada y que no es simple para ver cuán lejos o cuán cerca estoy de la realidad con algunos mecanismos de los que dijimos. Entonces, incertidumbre, valores, ética, modelos y herramientas, más allá de los modelos, estoy cambiando el paradigma y quizás estamos tratando de cambiar esto de acercarnos cada vez más a la psicología. Yo creo que el futuro un poco vamos por ahí, ¿no? No sé si yo lo voy a ver, pero porque además hay muchas complicaciones de implementación, pero en realidad hay tantos puntos en común con diferentes disciplinas, ¿no? Que finalmente nos tenemos que unir bastante más. El administrador que no tenga el tema de la psicología, cuando el administrador y el decisor es un ser humano y además se administran recursos humanos no, ahora no, es una palabra que hay que cambiar, capital humano, ¿no? Como que recursos era una palabra que no era correcta, pero seguía siendo correcta igual. Y esto como para finalizar un poco esto de las, de las perspectivas o percepciones, se me ocurrió poner esto, ¿no? Que está muy contento porque viene el barco y el otro que está muy contento porque va a llegar a la tierra, ¿no? Bueno, acá podemos hablar mucho y podríamos hacer una lista, no digo interminable, pero muy, muy detallada y compleja de explicar esto de la decisión con el análisis del problema, el diseño de la ejecución, cómo llegarlo a la acción. Y acá no seguimos a ningún autor, cada uno puede traer sus propias experiencias, pero en definitiva esos signos de interrogación lo que significan es que cada uno tiene que en determinado momento cuando estoy en la decisión o cuando estoy en la administración, tengo que además de hacer este análisis reflexivo, hacer un estudio, un diagnóstico de la situación de decisión. Acá no hay recetas y mucho menos va a haber recetas porque primero está la cultura de los individuos, de la cultura de la organización, de la cultura y del país en el que esté inmerso y de la situación que corresponde a ese diagnóstico que me están pidiendo, tanto sea en decisión como en administración. Todavía sigue existiendo algo que ya en los años 70 se sabía, por ejemplo, en el tema de los sistemas, cuando alguien en una empresa trae el sistema que funciona en aquella empresa o de Estados Unidos más que eficiente y entonces la traigo directamente a la aplicación de mi empresa, ¿no? Y esto no está bueno porque los que lo manejan no son los mismos, no estamos metidos en la misma cultura y este es otro ejemplo de aplicación de situaciones que en realidad son tan diferentes que no admiten la implementación directa sin un análisis o sin un diagnóstico. Esto de expresar un deseo y de poner ahí las características más importantes de los objetivos en términos de decisión, ya que esto no es un curso de teoría de la decisión, no podía dejar de mencionar que desde mi punto de vista, el principal problema, una vez que salgo del análisis de esto que llamamos trampas mentales, es la definición de los objetivos. Pueden ustedes estar o no de acuerdo, pero en tantos años de profesión y también de la academia, esto es lo que los individuos por un lado, las organizaciones más tienen de dificultad.
Es decir, que realmente se exprese el objetivo como algo medible, alcanzable para cada situación de decisión. Ahí, una vez que hicimos lo de las fallas, esto es lo primero que hay que hacer en decisión. Si ustedes me preguntan, dentro del modelo de decisión, ¿por dónde se empieza? Se empieza por los objetivos. Esto no es una receta de cocina, pero todos los autores de todos los tiempos siempre dicen, empecemos preguntándonos qué queremos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Entonces, en las organizaciones, ¿qué queremos? ¿Cuál es el objetivo para el año 2014? Es maximizar la ganancia, reducir la incobrabilidad, el ROA, ¿no? El Return on Asset de los activos. ¿Qué? Porque están en conflicto. Los objetivos en general están en conflicto. Por suerte o por desgracia, si no sería muy sencillo, aumentar uno hace que disminuya el otro. Las universidades, algunas están discutiendo porque parece que con esta generación Y no hay que hablar de cursos de ingreso, hay que hablar de cursos de iniciación universitaria, porque si no se asustan. Entonces, curso de ingreso no. Y entonces, claro, algunos quieren más alumnos, porque los alumnos se están perdiendo por diferentes variables. Entonces, quiero más alumnos, pero entonces ingresan así, no, así, sin nada. Y la deserción después, en primer año, después del primer parcial, se van el 50 o el 60 o el 70%. Entonces, yo lo veo a diario, la verdad. Esa fue mi experiencia. No están claros los objetivos, ¿sí? Entonces, si no están claros los objetivos, ¿qué discutimos? Y esto, bueno, yo no sé si es un tema argentino, yo viví un tiempo afuera, no tanto como para decir si es un problema del ser humano, tendría que investigar un poco, y la verdad que no lo hice, pero creo que por lo menos los argentinos son los que a mí me tocaron en suerte trabajar de tantos años, discutimos muchas alternativas, ¿no? Y es bueno, después de una hora de discusión, pararnos y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo? Y ahí van a ver que o unos no saben, o unos tienen objetivos diferentes entre unos y otros, y cómo nos vamos a poner de acuerdo si no sabemos qué queremos, ¿no? Y desde el punto de vista personal, alguien no hace mucho me dijo, no sé, no es casualidad quizás de que sos profesora de teoría de la decisión, porque te veo en determinadas cosas que no tenés las ideas muy claras. Así que puede ser que sea eso. O analizo demasiado y doy vuelta. Bueno, esto de lo altamente improbable, esto es alguien, Taleb, ¿no? Escribió El Cisne Negro. Ustedes saben todo lo del Cisne Negro, ¿no? Bueno, el que no lo sabe es porque hasta un determinado momento de la vida se estudiaba que los cisnes eran blancos, hasta que apareció en Australia el Cisne Negro. Entonces, lo que se dice el Cisne Negro, ¿qué es? Lo poco probable o lo improbable. Yo no estoy esperando que cuando entro a mi casa encontrarme el mar adentro, ¿no? Como dijimos, no los podríamos manejar. En la Argentina tuvimos algunas cosas que nos vimos del mar adentro, ¿no? Entonces, y pasaron también en el mundo otras. Entonces, hoy se dice también, como conclusión, además de ver los escenarios optimistas, más probables, pesimistas, haga el ejercicio de lo poco probable, haga el ejercicio de lo improbable, ¿no? ¿Qué pasaría si se diera lo improbable? Es la gestión de lo desconocido. Y la verdad que ahí lo único que yo puedo agregar es que quizás haciendo el ejercicio, por lo menos alguna vez lo pensé, pero no sé cuánto de valor agregado me da, ¿no? Porque ya tengo bastante dificultad con enfrentar esa incertidumbre relativa como para que además empiece a pensar lo poco probable. Creo que está bien como, no sé, como dato. Ahora, para implementarlo eso, la verdad tengo mis dudas. Esto es nada más que un resumen de lo que uno puede leer. Estas barreras al crecimiento en determinadas consultoras como Price y otros hablan del pensamiento, de la creatividad, del arte de la persuasión, del tema del liderazgo, la felicidad. Se está hablando de la felicidad, ¿no? También hay proyectos de investigación de la felicidad. En Gran Bretaña creo que se pusieron cuáles son para ellos los índices, ¿no? La economía de la felicidad. Entonces quizás ahí resida todo, ¿no? Sobre todo para los que administramos este capital humano y trabajamos en organizaciones como la búsqueda última, ¿no? De todo esto que estamos haciendo. Como ya final de diapositivas,
cuando presentábamos en el análisis decisorio las variables, elementos, horizonte de planeamiento y etcétera, etcétera, objetivos, rescaten dos cosas entonces. Una es la percepción de la realidad, después el tema de los objetivos. Si logramos hacer esas dos cosas bien y que realmente los objetivos sean los que nosotros perseguimos, la mitad de la batalla ya está ganada. Y después ahí sí tenemos herramientas, tenemos criterios que nos vienen en ayuda, que no son muy complicados, que fundamentalmente las herramientas tienen como valor agregado mostrarnos en un dibujo toda la situación de decisión, en vez que dé vueltas, ¿no?, leyendo hojas y hojas, o que la tenemos un poco confusa en la mente, poder hacer un dibujo que nos dé un valor agregado. ¿Para qué? Para seguir creando, para seguir mirando, a ver si encuentro algún elemento nuevo. Entonces, esto es lo que encontré en esto de las investigaciones que hicimos, este mecanismo en contra de la incertidumbre que tenemos en la mente, de alguna forma hay que tratar de minimizarlo, eso nos va a llevar a decisiones más eficaces, a estrategias más eficaces y como les dije más de una vez, partimos de la base de que estas fallas son culturales, ¿no? Si alguien apareciera diciendo que no son culturales, no tenemos mucho más para decir. Insisto con la percepción de la realidad y los modelos, pongo esos signos de interrogación porque no es que estoy en contra de los modelos, pero lo más importante no es el modelo, es, insisto, este análisis de la situación de decisión. Bueno, espero que les haya servido. Gracias. Le agradecemos a la doctora Patricia Bonatti. Estimada Liliana, si se abre un espacio de preguntas. Está prendido el micrófono. Aquí el profesor Liliana Martín, después el profesor. Hola. Se escucha. Bueno, buenos días, Patricia. Felicitaciones, muy interesante la charla. Yo te quería consultar sobre autores que hayan trabajado últimamente sobre el tema de toma de decisiones, si sigue siendo Kahneman, si es Damasio, o sea, cuáles son los autores, nombraste Neustadt, y la bibliografía, digamos, más actual sobre los avances de este tema de las heurísticas y demás. Kahneman sigue teniendo investigaciones. De Neustadt y May en realidad es un libro muy antiguo y solamente tenés estas como decisiones que llevaron al fracaso en Estados Unidos pura y exclusivamente por el tema de la analogía del pasado. Y Kinney es un psicólogo, K-E-E-N-E-Y, también trabajó mucho sobre esto, y hay un libro que quizá yo lo había dejado, creo, por acá, porque está agotado, que es el de Sutherland, S-U-T-H-E-R-L-A-N-D, está agotado, pero bueno, tenemos fotocopias, yo creo que las dejé acá cuando vine. Y eso es imperdible, ese libro, porque está en forma irónica, muestra casos de Estados Unidos, también el tema de los egos, y termina el capítulo diciendo estos consejos medio irónicos, ¿no? Por ejemplo, con una tesis, esto ustedes no lo escuchen, se lee nada más que el primer capítulo y el último, entonces usted escriba muy bien el primero y el último, porque el jurado en el medio no va a leer nada. Buena recomendación, ¿no? Bueno, además de fin de semana ese libro. Sí, ¿qué tal? Por acá. ¿Qué tal? Yo actualmente soy estudiante de la cátedra de teoría de la decisión en la Facultad de Ciencias Económicas, pero me surgió una duda recientemente y a ver si logro estructurarla un poco. Dice que, por ejemplo, si la subjetividad es válida, la subjetividad del decisor desde el punto de vista en el cual nosotros creamos un modelo que, si bien no es una receta, pretendemos aplicar para mejorar nuestro proceso de decisión. Si la subjetividad es válida, ¿cómo puedo crear un modelo que voy a aplicar a un mundo rebelde, político, que tiene demasiada incertidumbre? ¿Cómo puede un modelo así mejorar mi proceso de decisión? Dada que tengo una incertidumbre muy grande, tengo todo el tema de los sesgos, las heurísticas, y aún así tengo la subjetividad.
que no logro asociar. A ver, bien la pregunta. Cuando vos enfrentás el futuro y tenés una incertidumbre determinada y se supone que tenés que decidir, esto de las trampas o la percepción de la realidad es ponerte en atención que reflexiones o dudes de lo primero que te viene a la mente, porque tu mente no es un robot que trabaja a impulso-acción. Quizás algo que de primera instancia te parece de una manera, termina siendo de otra. Esto es ponerte el foco ahí. Hay una definición, mundos dóciles, mundos esquivos, mundos rebeldes, ¿no? En una pirámide organizacional los dóciles están en la base, ¿no? El esquivo es el gerencial, el que empieza a pensar, esto es probable, la cotización del dólar, ¿cuál será? ¿Qué pasará, no, con el ministro de Economía? Ahí estamos en esa franja del medio. Y en el vértice estamos en el mundo político, estratégico y hasta ambiguo. La ambigüedad, si yo tengo dos fuentes de información que son válidas y me dicen lo contrario, y ahí no puedo, ni me va a ayudar nadie, porque si son dos informaciones válidas y me están diciendo lo contrario, y bueno, tendré que elegir. Ahora, el modelo, ¿sabes en qué te ayuda? En que no confundas en ese razonamiento elementos y que puedas enfrentar mejor lo que vayas a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? No te puedo asegurar el éxito, pero por lo menos minimizar las probabilidades de fracaso. Entonces el modelo fundamentalmente te ayuda en eso, te ayuda a que no confundas, que te des cuenta que no sabes lo que querés. Y si quiero todo y no sé cuál, y cuando digo cuál es más importante, digo no sé, el modelo no me va a ayudar a mí. Nunca me va a contestar lo que yo no sé contestar. Y no es un modelo tampoco que diga, bueno, si usted siga adelante, no importa si usted no contesta esto. Si yo no digo cuáles son los objetivos, ahí me paro. El modelo no lo va a decir por mí. Y además no tiene sentido que haga el modelo con uno o con otro, porque seguro va a ser diferente. Y en definitiva tengo que decidir yo cuál es mi objetivo. ¿Se entiende? Entonces, que vos puedas identificar, estos son los objetivos, estos son los medios, esta es la incertidumbre. Y te muestra, yo diría, te muestra tus propias incapacidades y las incapacidades del mundo que nos rodea, donde estamos en la oscuridad. Ahora, no te puedo asegurar nunca el éxito, pero ¿por qué seguimos creyendo y aplicando esto? Porque, insisto, por lo menos si lo aplico bien, me quedan en claras ciertas deficiencias que yo tengo que superar. Y si no las supero, bueno, el modelo no me va a ayudar, me quedo ahí. ¿Sí? Esas trampas perfecciona más la toma de decisiones. O sea, yo veo las distintas percepciones. Claro, claro que sí. Y además te ayuda sobre todo, por ejemplo, no sé, si una información la desechaste porque no estaba de acuerdo a tus creencias, es poder analizarla. Y quizás ahí decís, mira, esta alternativa existe también. A mí no me gusta, pero bueno, es el mercado, ¿no? El otro día decían, de repente, hay en una universidad un tipo de escolarización justamente del alumnado. Y con esto de la generación Y, ¿no? que tanto se habla, tan trillado, se le presentó en ese caso al rector y dice, bueno, esta es la universidad que yo hice, no la voy a cambiar. Pero después estoy viendo otros resultados adversos. ¿Y eso por qué no lo estoy escuchando? Quizás podría ahí inventarse alguna alternativa que hiciera que sin ir al otro extremo por lo menos la pueda mejorar. Entonces, yo que veo eso a diario, digo, y ahí claro, ¿el modelo de qué sirve? En realidad es lo que yo quiero y punto. Entonces, ¿dónde está la decisión? ¿No? Finalizaba la disertación diciendo de que el futuro es la psicología. ¿Qué desde la perspectiva de la neurociencia, pero estoy hablando desde el punto de vista de no los administradores que escriben sobre eso, sino gente como Fernando Manes a título local y nacional, y los aportes sobre el fenómeno del proceso en el cerebro, en la atención en su comienzo y en la ejecución que denominan función ejecutiva? Es decir,
¿Qué perspectiva dentro de eso y qué perspectiva dentro de un mundo que no entiendo y me vuelve loco, que es la física cuántica? Es decir, esto dentro del proceso decisorio. Sí, la primera parte es más sencilla responderte porque estuvimos en un momento cuando no era famoso, porque después que se hizo famoso ya no viene más, ni a la facultad, ni al consejo, ni a ningún lado que lo invitemos viene. Me contesta enseguida que no, muy respetuoso, pero no viene. Lo invitamos varias veces, él estuvo trabajando con Damasio en Estados Unidos, la verdad que es apasionante, y yo creo que por ahí vamos, es decir, un alumno me dijo cuando hoy no teníamos tiempo, pero ver todos los avances de Damasio, ¿no? El libro, el primero que lo llamó El error de Descartes, es un neurólogo además que está trabajando con el tema de la mente. Ya se sabe que hay una glándula que se llama amígdala, que está en el medio del cerebro, la mejor cuidada del cerebro, porque está bien en el medio, yo esto sé y nada más, no me pregunten más de eso, abajo de la que se llama la silla turca, pero digo justo en el medio del cerebro, que es muy difícil que uno se golpee ahí o tenga algún golpe. Y él en sus escritos, por ejemplo, hay un dentista que tenía un tumor ahí cerca, terminó la operación, dice que salió todo bien, según él ni había tocado esta amígdala, no es la amígdala de la garganta, ¿no? Es esta que está en el medio del cerebro, y el pobre dentista, después nunca leí cómo sigue el tema porque terrible, viene a los 15 días a decir que las decisiones más triviales no las puede tomar. Si le dan a elegir el café y el té, piensa en todas las ventajas y desventajas del café y del té, pero no puede, sí, nosotros nos reímos, pero madre mía lo que debe ser, no sé, después no leí qué pasó con ese dentista. También conozco se está estudiando el cerebro en términos del aprendizaje. Hay un biólogo muy joven que está estudiando esto en términos del aprendizaje y la verdad también para mí es una delicia escucharlo. El otro día me enteré, por ejemplo, cosa que yo no pensé que fuera de ejercitación, sino que había individuos que quizás no podían leer o que les costaba leer, no sé, 5 páginas y él dice, no, eso es un músculo que tiene que ver con el entrenamiento. Yo no puedo ir a un gimnasio y levantar 10 kilos de pesa, tengo que empezar de a uno. Entonces al alumno que viene a la universidad y no sabe, no lee, hay que hacerle leer primero 1 o 2, no puedes hacerle leer 40 páginas todas juntas. Y es una delicia, digo, escucharlo y todos los docentes, ¿no? Bueno, yo ya creo que lo pondría como obligatorio. En los mapas mentales dicen que los individuos en su fase adulta no podemos tener la atención más de 15 a 20 minutos. Entonces sus alumnos los hace parar, los hace estirar, dice tiremos el borrador o hagamos algo porque el cerebro se fue. Dice, y esos que a veces hacen, ¿no? De bajar la luz, pasar la diapositiva y el alumno se pone un poco más cómodo, el cerebro ya está para dormir. Entonces, bueno, realmente digo, es bueno escucharlo y pienso que ese va a ser el futuro, ¿no? Un alumno reflexionando me decía, uy, ¿eso qué quiere decir? Que entonces vamos a llegar a la especie de la raza que sea, no sé, especial o dominante, porque si entonces somos, según las características de nuestra mente, que se está estudiando para un lado o para el otro, digo, bueno, yo la verdad que no volé tanto, no sé dónde va a llegar esto ahora, que es el siglo donde se está estudiando el cerebro, no hay dudas, que antes no sabían nada, ahora saben un poquito más porque hay muchas cosas que no se saben, y yo también hice un trabajo y justo me encontré el otro día con unos científicos que están trabajando en el Instituto Leluar, que diríamos que es uno de los, quizás no el más importante instituto que tiene la Argentina, subsidiado no solamente por el gobierno argentino, sino por Europa, Estados Unidos, y ellos también me decían, acá estamos estudiando por primera vez, y con el tema de las enfermedades también, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro? Hay tantas cosas que no se saben. Y lo de la física cuántica, y bueno, ahí no sé.
Ahí hay cuantas cosas alternativas, hay tanto para ver, y en algún momento se unirá, pero me parece que está un poco más lejos, ¿no? Esto de la neurociencia, el otro día hablábamos del cambio de plan de estudios allá en la Facultad de Económicas, en la UBA, y esto hay que ponerlo en la currícula, ¿no? Esto es el hoy, el hoy va a ser el futuro, ¿no? Buen día. Quería hacer... Aldana. Hernán Aldana. Sí, le quería hacer una consulta. Si no entendí mal, digamos, siempre en la charla y el proceso de decisión y de análisis del contexto, siempre lo vamos centrando como en el individuo. ¿Hay experiencias de proceso de decisión colectiva donde la decisión individual no sea solo por una cuestión de conveniencia, sino que se llegue a un producto que es distinto a la decisión de la suma, pero que es colectivo y verdadero, digamos? Sí, a ver, bien la pregunta, porque eso hay que aclararlo en algún momento y yo no lo aclaré. El proceso decisorio siempre necesita, porque no se puede concebir de otra manera, con premisas que va definiendo, no sé si un sujeto decisor o una idea que viene de varios sujetos decisores, no sé si queda claro. Es decir, si yo digo este es mi objetivo, no sé si vino de la mente de uno o de algún mecanismo de un grupo que, no sé, o en forma inconsulta, o en forma democrática, o en forma que, digamos, se te ocurra, pero no puedo tener múltiples respuestas a cada uno de los elementos que el proceso me pide. Porque cuando yo digo, a ver, trabajás con un objetivo o con varios, ya estoy marcando un camino. No puedo estar trabajando primero con uno, después con tres y después con cinco. Son modelos diferentes, ¿se entiende lo que digo? Entonces, el proceso de unir a una sola respuesta es previo. Si yo tengo varios decisores, habrá que buscar un mecanismo. De eso también hay algunas cosas escritas, y es el mecanismo de cómo se comporta el grupo, ¿no? Porque puede ser donde, a ver, en las empresas de repente el gerente general escucha a los gerentes de los sectores y la última palabra es la de él, después que escuchó a cada uno, ¿no? En otros se dice, esta es mi voluntad y no importa lo que piensen los demás, pero el modelo, cuando yo lo empiezo a aplicar, necesito una respuesta para cada cosa, no trabaja con múltiples, o mejor dicho, si quiero trabajar con múltiples son diferentes modelos, que me van a llevar a diferentes conclusiones que entonces no sirve, ¿sí? ¿Preguntas? No los veo que no vuela una mosca, Patricia, están todos como apasionados con este tema. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, agradecerte, Patricia, excelente lo tuyo. Muy bien.